Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico, soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Ufonix ha hablado de Federico Acosta Noriega, a Virginia Dafoe y Andrea Pérez Simondini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista, por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar ovnis tiene como una afición. Dio un espejo público y en gente la declaración de que vio un ovni, mostró el vídeo del objeto. Esta noche abrimos la puerta secreta al universo con una historia sorprendente, además sorprendente por doble motivo. Y además vamos a tener aquí a sus protagonistas, o por lo menos a familiares de su protagonista. Pero antes de nada vamos a saludar a Nando Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Nando, buenas noches. Muy buenas noches, Isa. Muy encantado de estar aquí una vez más, y la verdad que la historia que vamos a tocar hoy, que nos va a contar el propio hijo de este gran científico, un científico que no ha sido, digamos que sus méritos no han sido tan conocidos en España, y bueno, pues yo creo que aquí estamos para dar la voz a estas personas y que nos cuente un poquito sobre el doctor Christian Konjevic. Una persona que la verdad que tiene una carrera detrás, un trabajo impresionante de investigación, inventó un motor que no gastaba, era, digamos, el Nikola Tesla, ¿no? Era como Nikola Tesla igual. Él es nació en Croacia y, bueno, pues por motivos de su vida, pues debió ir hasta Austria, Alemania, y llegó a trabajar para ingeniero para Siemens, y allí conoció a su mujer y casualmente pues aparecieron allí en Torrent, en Valencia. Y el amor le trajo hasta España, concretamente hasta Valencia, donde lleva afincado pues desde hace como, no sé, no vamos a decir exactamente cuánto, pero más de 40 años lleva aquí. Bueno, lo saludamos ya a Marco Konjevic, no sé si se pronuncia así, sí, es su hijo. Está bien, buenas noches. Y a Carlos Muy Ballester. buenas noches. Carlos Ballester, que ha querido acompañarnos también esta noche, que es, bueno, pues amigo de la familia desde hace mucho tiempo, intuyo, ¿no, Carlos? Sí, buenas noches. Que eres como de la familia ya, ¿no? Sí, bueno, soy muy amigo de Marco. Bueno, yo quiero darle las gracias a Marco, porque desde que primero contacté con su hermano, porque vi la historia y tal, que salió en diferentes medios de comunicación. Y al principio me cortaba un poquito en contactar con ellos, y bueno, pues gracias a las redes sociales contacté con su hermano Christian y me puse en contacto con él, y en ningún momento ha dudado en estar ahí. Y desde aquí le doy las gracias por contar la historia y por aparecer en esta sección. Bueno, pues sí, las gracias son de ida y vuelta, porque también estamos satisfechos de que nos hayas invitado y poder dar, en fin, darte la información y hablar de mi padre, que para nosotros es un honor poder hablar de él. Que te damos además el pésame, Marco, porque la muerte de tu padre ha sido hace nada, ¿no? Hace poco más de un mes. Sí, el 7 de enero, sí. Estamos el 7 de enero. Sí. Que luego iremos con su final, pero antes de todo eso, yo creo que no está de más que hablemos un poco de la figura de tu padre, porque es sorprendente lo que inventó y lo que descubrió. Sí, yo, si queréis, ya entro y os defino un poco a mi padre. Mi padre era una persona, era un ingeniero técnico. Provenimos de una familia de herreros con una alta especialización. Digo lo de herreros porque en las zonas agrícolas, mi bisabuelo era herrero, mi abuelo era herrero, eran los industriales, eran la gente que facilitaba el trabajo. Luego los herreros se convirtieron en los mecánicos, en fin, era la más industrial. Y mi padre pues tenía una habilidad como técnico, pues realmente sobresalía. De hecho, cuando pues tuvo que emigrar a Alemania, pues trabajó en Siemens, y en todas las empresas que ha estado mi padre, pues ha destacado como ingeniero.
Pero su vocación era investigar. Su vocación era investigar en el campo de la energía, y él, la medicina, en fin, siempre relacionando salud, medicina, luego tocaré un poquito más en concreto, hasta el punto de que él dejaba muy buenos trabajos por dedicarse a trabajar. Bueno, recuerdo en casa las peloteras con mi madre, como os podéis imaginar, claro, porque su vocación era irrefrenable, ¿no? Era un hombre también de unas convicciones morales sólidas, en fin, la gente que lo ha tratado pues lo recuerda pues eso, como un hombre, pues eso, una gran vocación, muy inteligente y con mucha habilidad. Una precisión. Luego decías también que sus padres fueron, su padre y su hermano fueron asesinados. Sí, ¿no? sí, la región de Croacia, pues como sabéis, pues durante la Segunda Guerra Mundial y luego en la posguerra y hasta hace recientemente, en el 91, pues bueno, ha habido unos graves problemas étnicos, de limpieza étnica, y enclavado en esos temas, pues bueno, según como fuera el viento, pues tenías que salir huyendo o pasaba lo que pasaba, En fin. Mi padre siempre ha sido un gran nacionalista de su país, de Croacia, evidentemente. Mi padre pues renunció a la nacionalidad española pues por lo mismo, porque él decía, prefiero ser un gran amigo de España a ser un mal español, porque yo soy de corazón croata. Entonces, pues eso. Es lógico, donde naces, oye, la tierra siempre tira, ¿no? Aunque estés muy a gusto donde resides. Bueno, tengo entendido que tu padre padecía artrosis, y además a muy temprana edad, y que le obligó con el tiempo a quedarse postrado en la cama, pero él inventó un aparato que lo probó con él mismo y que creo que fue tan eficaz que consiguió levantarse y hacer una vida normal. Sí. Bueno, mi padre, una pequeña precisión, mi padre no era doctor, era ingeniero. Es una precisión importante porque gracias quizás a que estaba acostumbrado a trabajar con mecanismos complejos, circuitos electrónicos, pues bueno, nosotros pensamos que él veía el cuerpo humano como una máquina. Entonces, bueno, la lógica pues le hacía llegar a una serie de conclusiones y análisis que quizás desde un punto biológico quizás hubiera sido más complicado. Mi padre se dio cuenta, para descubrir este invento, que además lo necesitaba, pues se dio cuenta de que cuando una persona tiene una herida, automáticamente el organismo humano, nuestro propio organismo, pues pues esa herida pues se cura sola, es decir, ya entonces estableció la hipótesis de que disponemos de fuertes mecanismos curativos, todos los seres humanos disponemos de unos potentes sistemas curativos que en ocasiones pues se inhiben y no actúan. Es decir, de la misma manera que con una herida, cuando nos hacemos un pequeño corte, pues eso cicatriza y con el tiempo no queda vestigio de ese corte. Sin embargo, en otro tipo de lesiones y de reumatismos y de artritis reumatoide, pues ahí, por el motivo que sea, los procesos curativos no actúan. Entonces, bueno, mi padre llegó a la conclusión de que si conseguía estimular esos procesos curativos, simulando lesiones sobre articulaciones y tal, pues que se producirían esos efectos curativos. Y así fue, y así luego lo avalan estudios independientes médicos que certifican que eso es así. Entonces esto supone un gran avance en todo el tratamiento de enfermedades osteomusculares, reumáticas, lesiones deportivas, porque son tratamientos mi padre pues desarrolló un dispositivo a través de ondas electromagnéticas y percusión mecánica muy eficaz y que es inocuo y como digo pues simulaba esas lesiones y efectivamente se han producido casos pues sorprendentes de mejoras y de curaciones, ¿no? Que los tenemos ampliamente documentados con médicos, en fin, con avales. En fin, creo que llamó el regenerador celular, ¿no? Correcto, él denominaba este aparato regenerador celular. Y que intentó luego, como le funcionó a él también, porque estaba convaleciente en la cama y ya consiguió levantarse y recuperarse, empezó a utilizarlo para otras aplicaciones de otro tipo de enfermedades. Exacto, una vez ya metido en el berenjenar y se trataron miles de pacientes con el tema de reumatismos y utilizando el calor, pues nos empezamos a dar cuenta, nos empezamos porque nosotros, mis hermanos y yo hemos trabajado en equipo con él,
Y nos dimos cuenta de que había más efectos, de que había efectos positivos en el sistema inmunitario y que este calor por microondas pues tenía más efectos de los que nosotros inicialmente pensamos. Eso le llevó a mi padre, porque era la época que se destapó la plaga del SIDA en los años 90, que no había solución, que los laboratorios estaban investigando, buscando una vacuna que finalmente no. Mi padre pues investigó sobre este tema, obteniendo unos resultados muy interesantes. La pena fue que en este momento fue cuando a mi padre, por hacer esos estudios, siempre dentro de la legalidad, porque mi padre nunca ha tenido ni una multa ni una citación judicial, porque trabajaba con tratamientos fisioterapéuticos, como ahora dirá Carlos, lo atacaron de una manera salvaje algunos medios de comunicación y pues lo maltrataron, la verdad, el pobre hombre lo maltrataron y un poco desprestigiaron su carrera. Su trabajo. Sin embargo, en Alemania, que se hicieron eco del tema, lo invitaron. Me dijeron, a este cuando le atacan tanto, algo bueno debe de tener, para que veáis cómo piensan los alemanes. Pero y lo invitaron que nosotros. No solo en Alemania, Carlos quería decir algo, sí. Recuerda que en 1991 en la Facultad de Medicina, en la Complutense de Madrid, también se realizó un cursillo que se llama micropercusión y de la regeneración celular, y estaba todo basado en los estudios del doctor Konjevic, del científico Konjevic, como lo llamaba Sí, yo. correcto. Después, más correcto. adelante, incluso en el 95, se volvió a hacer otro estudio bajo el título de las lesiones deportivas, que incluso el aparato con el que está trabajando ahora mismo Christian Konjevic, que es el hijo pequeño, el hermano pequeño de Marco, también se utilizaba para las lesiones deportivas, en la cual demostraban que utilizando el aparato los deportistas tardaban 14 días en volver a poder entrenar, cuando con la medicina tradicional, los tratamientos tradicionales, tardaban 33 días. Y es una máquina que produce estímulos eléctricos y a la vez da calor. Sí, básicamente se utiliza calor por microondas, ya con unas variables, con microondas terapéutico, y percusión mecánica, pues entre 2 y 6 kilos de fuerza por centímetro cuadrado. Es la simultaneidad, digamos que ese es el invento, simultanear los dos principios físicos. Y la verdad que genera muy buenos resultados. Luego, claro, para el tema inmunológico, pues ya ha habido más variantes, que no va a dar el programa de hoy. Hay más variantes y más complejidad, porque hay, luego detrás de eso desarrolla un sistema de autovacuna a partir del propio suero del propio paciente, en fin, y hay una cadena de trabajo en los que seguimos trabajando, muy tengo entendido que se hizo que presentó tu padre unos estudios en el que el 93% de los pacientes que había tratado habían experimentado mejoría. Correcto. Este concretamente es el estudio de lesiones deportivas, y además un estudio que se realizó bajo un catedrático de traumatología, un conocido catedrático, el doctor Guillén, que sabéis que fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid, trabajando con la Fundación Mafre. Estamos hablando de lo máximo nivel de rigor. Sí, en este curso estuvieron la doctora Dolores, la doctora Teresa Viñuela Lobo y Luis Hernández Herrero, que tuvieron a unos pacientes durante 16 días sometidos al tratamiento. Sí, ese es el de la Complutense. El de la Complutense, sí, en el que se dio el 93,7% de los casos, los enfermos habían experimentado una mejoría sustancial. De hecho, Marco, creo que tu padre presentó el proyecto a la Politécnica de aquí de Valencia y entonces, porque decía que podía curar el SIDA. Bueno, en esto estamos en la Politécnica fue con el tema de la fuente de energía, porque mi padre tenía una doble tenía una doble vía de investigación. Por un lado tenía el campo de la medicina, en el que hemos tenido grandes éxitos respaldados y avalados, y de hecho es donde nosotros estamos trabajando, porque es donde más documentalmente nos desenvolvemos mejor. Pero sin embargo, como ha dicho Nando, tenía el motor que no consume energía, una fuente inagotable que la tenemos muy avanzada, la tenemos porque nos la ha dejado nosotros, lo tenemos muy avanzado, y en eso sí que nunca encontró facilidad ni siquiera para hacer comprobaciones. En esto se parecía mucho a Tesla, Nando. Ahí sí que te tenemos que dar la razón. Hay muchos paralelismos, sobre todo el ostracismo al que se ve el sabio sujeto. Durante muchos años el sistema, estos dos genios,
estaban sometidos al yugo del sistema y jamás se les permitió poder desarrollar todo el potencial que tenían y sobre todo en lo que más se parecían era en el bien para la raza humana. Eso es. De hecho, tu padre lo admiraba, ¿no? A Tesla. Sí, lógicamente seguidor. porque además era un compatriota. Querido. Siempre que alguien intenta sacar algo para un bien común y tal, ya sabéis que siempre es ridiculizado, atacado. Aquí miramos a lo largo de la historia, muchas personas han sido asesinadas solo por intentar sacar cosas que podrían revolucionar un poquito el sistema actual, la verdad. Eso es todo del invento de motor de que no gasta electricidad. La verdad que es un buen invento y que esperemos que algún día salga a la luz. En realidad el desarrollo de este motor va a tener una repercusión muy grande. Lo tenemos preparado, estará en breve, habrá noticias. Hay tantos campos en los que entrar. Sí, nosotros estamos trabajando seriamente tanto en el campo de la medicina, que si queréis... Oye, guardarme un motor para mi casa. Sí, no, estamos trabajando para vehículos eléctricos, en una fuente para acoplarla a los vehículos eléctricos, que es un poco la tendencia ahora mismo del mercado y lo más urgente, y en eso estamos trabajando y esperamos, no en exceso de tiempo, estamos en un horizonte de 2 o 3 años, esperamos daros buenas noticias al respecto, mejorando lógicamente lo que ya existe en el mercado. De hecho, el prototipo que creó tu padre, por lo visto, rinde un 400% más de lo habitual y además no consume. Correcto. Que eso es la panacea, o sea... Nuevamente nos volvemos a encontrar con Tesla y cómo es que no consume? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros evidentemente no te vamos a poder desvelar esa información aquí. Mi padre pues tiene patentes y tal, y protegemos la propiedad. Ya tenemos a los chinos y alguno más pinchando los teléfonos. Quiero decirte que nosotros estamos siendo prudentes. De todas maneras, también os digo que nos faltan trabajos de laboratorio, nos falta por acabar, y nos conformamos con obtener no llegar a esa afirmación de que no consume, pero si conseguimos unos altos niveles de optimización, nos damos por satisfechos. Que es probablemente en el horizonte que a corto plazo nos vamos. Por lo menos es lo más acertado que podéis haber hecho es patentar. Porque uno de los grandes problemas que tuvo Tesla es que se despreocupaba de todas esas gestiones, digamos, burocráticas, dejaba en libertad a su ingenio creativo y luego le robaban todas las ideas. Pero incluso patentando, el espionaje industrial ahora mismo está al orden del día. Si me permitís, entre naciones el patentar no te da la seguridad de que no te vayan a copiar. Porque tú patentas una serie de medidas que luego variando... Claro, cambias una piececita... Sí, claro, pasa igual con la literatura o con cualquier... Lo que sí que es bien cierto es que si sale, ya es bueno para nosotros. Sí, ya lo creo. Por lo que se va a luchar y se va a pelear. La faena es que alguien lo copie y se enriquezca o se lucre. Bueno, en este caso atribuirse la propiedad industrial ya de estas cosas va a ser difícil. Porque bueno, pues eso, es decir, existe mucha documentación que acredita que estamos trabajando en estos campos ya desde hace muchísimos años, entonces va a ser difícil que alguien, como le pasó a Tesla, ¿no? Con la radio, que se la dieron a Marconi cuando era de él, ¿no? Esto ya en el caso de mi padre va a ser más complicado. Hasta hace bien poco todavía ni siquiera los muchachos que están estudiando, que se están formando, sabían quién era Tesla, ¿no? Como me decía alguno esta mañana, dirían que es un futbolista. No, le preguntas es que suena, ¿verdad? Tiene nombre así como Nikola Tesla, ¿quién lo ha fichado el Madrid? No, pues Nikola Tesla es el padre de toda la ciencia moderna. De hecho, tu padre, Marcos, presentó en la Universidad Politécnica, que es lo que estábamos comentando antes, el motor que estaba enchufado y que se demostraba que no consumía nada de energía, que además la universidad le pidió que lo dejara ahí unos días para analizarlo, abrirlo y tal. Entonces, claro, tu padre se negó porque dijo, si ni siquiera me has querido contar cómo funciona, pues imagínate si tienes el aparato tú. Y entonces él dijo que sin estar él delante, que él hacía todas las pruebas que quería, que él, como si quería estar 3 o 4 días para que no hubiera sospecha de que si lleva pilas o lleva un generador o lo que sea, pero que él delante. Y la universidad se negaron. Y todo esto está documentado porque hay periodistas valencianos que viven todavía, que han dejado testimonio escrito y
de lo que ocurrió, porque eran testigos casi que mejor que un notario. Está todo y bueno, llegaron a decir, bueno, uno de los catedráticos llegó a decir que si eso era verdad tendrían que romper sus títulos. Imaginaros la situación de cuál era la mentalidad hace 30 años aquí en Valencia, lamentablemente, porque lo que se tenía que haber hecho es comprobar directamente, pero se iban con otro tipo de reflexiones y tal. Sí, pero bueno, en este caso no mataron a mi padre, no lo llevaron a la hoguera, pero en fin, hicieron un poco flaco favor a Valencia, porque evidentemente podía estar puntera en cuestiones tecnológicas Valencia, de haber prestado un poquito más atención. Y con vuestra ayuda lo estará dentro de nada, ¿no? Efectivamente. Nosotros ahora estamos para esa posibilidad existe de que Valencia pues tenga una empresa pues puntera en estos temas. De hecho pues, estamos en ello, O sea, que dentro de vamos a poner un plazo. ¿Cuánto? ¿En este año? En este año se va a ver. Sí, cuando lo saques es exclusiva primero la primicia aquí, en la puerta. Bueno, haremos todo lo posible por trataros como vosotros a nosotros. Oye, tenemos que ir acabando, nos queda poquito tiempo. Tenemos que llegar al final. Correcto. Pues tu padre, como comentábamos al principio, por desgracia falleció el 7 de enero. Y a la hora de enterrar, lo enterrasteis y parece ser que no sé si fue al día siguiente o al cabo de 2 días, una familia que el mismo día, a la hora, entre hora y media y 2 horas de haberlo enterrado. Pues ¿qué pasó? Que una familia empezó a oír pues golpes. Una familia de 5 miembros de etnia gitana, en este caso, digo lo de la etnia por el sentido del respeto que tienen estas personas hacia los fallecidos. Pues estaban visitando un familiar, luego pues lo típico en el cementerio, pues uno que lleva un rato, se acercan aquí, vamos a ver esta tumba, a ver esto de quién es y tal. Y estando por allí mirando otra tumba de una chica que a su vez había fallecido, en fin, en la prensa está recogido los detalles, pues empezaron a ir unos golpes en un nicho y oye, ahí suenan golpes. Y no me digas, cogieron una escalera que había por allí, subieron, y seguían sonando los golpes. Y claro, se espantaron, la abuela salió corriendo, tal, y ya llamaron al enterrador, oiga, que hemos oído golpes, abran eso, tal. Como no les hicieron caso y un poco despreciaban su criterio, hay que tener en cuenta que eran 5 personas que habían oído el tema en dos ocasiones, pues llamaron al 112, emergencias, una llamada del 112 activó a la policía local, y bueno, y fue noticia, fue una llamada al 112 y automáticamente pues fue noticia en las provincias del suceso, del suceso. Claro, a todo esto, pues nosotros no sabíamos que eso, vimos la noticia, pero nosotros no sabíamos que era mi padre. Anda, fíjate. Claro, nosotros no sabíamos. Qué fuerte. Nosotros empezamos a decir, oye, eso tengo yo que deducir, que no vaya a ser el de mi padre, porque Torrente es una ciudad grande, de más de 70.000 habitantes, claro, funerales hay todos los días. Y bueno, tirando del hilo, pues efectivamente conseguí contactar con el periodista de las provincias, que al final con los testigos, pero era tercera fila un hombre extranjero. Ya cuando me dijeron eso un jueves por la noche, el viernes por la mañana allí con los testigos, que volvieron a señalar el nicho que era el de mi padre, y de allí al juzgado de guardia a pedir la exhumación del cadáver. Porque claro, yo pensaba que existía la posibilidad remota de que estuviera vivo, o que hubiera habido un error médico, que o se hubiera llevado el regenerador a la tumba, o que hubiera habido pensábamos en un tema, en una explicación racional, empezábamos una explicación racional que bueno, que a lo largo de la historia sabéis que se ha dado, y que aquí, a pesar de las medidas, como el parte de defunción tampoco era clara, la muerte, las causas de la muerte pues no habían sido totalmente claras, en fin. ¿Qué os dijeron? Pues bueno, había sido un problema neuronal, pero es que no hubo una explicación. ¿Qué años tenía tu padre? 76. Sí. Tampoco, en fin, nos pilló, no estaba para morirse mi padre, pero bueno, la muerte llega cuando uno menos se lo espera. Entonces, bien, y bueno, pues exhumamos el cadáver, y bueno, como han acreditado los periodistas, pues los testimonios eran totalmente creíbles, es decir, nadie dudaba de que aquellas personas habían oído lo que habían oído. Para que el juez lo autorizara era porque tenía y bueno, y todos estábamos allí, pues bueno, 2 platos de buen gusto, naturalmente, pero claro, mi responsabilidad pues me obligaba
a comprobar que efectivamente no había a certificar, y así lo entendieron el forense y todas las personas que intervinimos allí. Abrimos y yo tenía fotos de bueno, pues habíamos enterrado con una bandera croata para mandar a la familia y tal, que vieran y no se había movido. Entonces, bueno, aquí queda ya la duda de si lo que ocurrió pues puede ser un hecho paranormal, porque hay que tener en cuenta que mi padre pues ha tenido episodios que comentaremos a continuación, y algunos avistamientos y algunas experiencias místicas, en fin. O ha sido una casualidad que pudiera tener una explicación biológica o unos ruidos, en fin, no ha quedado acreditado. Pues nos queda pero un minutito, sí que es cierto que si no llega a ocurrir este incidente, pues probablemente los trabajos de mi padre estarían más en el ostracismo de lo que afortunadamente, pues bueno, esto ha sacado a la luz lo que hay. Sí, porque a partir de esa historia ya es cuando se ha ido conociendo un poquito todo el trabajo del doctor Conjevic. Correcto. Yo leí la noticia y la verdad que me pareció bastante impactante, y luego pues cuando lo disteis a conocer en otro medio de comunicación dije, ostras, aquí hay algo más. Digo, y también aquí hay ovnis. Sí. Está rodeado. Sí, la vida de mi padre es verdaderamente impresionante. Bueno, si queréis os hablo del avistamiento que tuvo, porque en Croacia en el año 41 se refugiaron a 70-80 kilómetros en una zona de Bosnia, en un poblado musulmán, y muy montañoso, pero que tenía un extraplano, un plano, y una tarde, pues mi padre con un amigo suyo musulmán. Mi padre era croata católico, pero en fin, allí estaban todos mezclados y vieron aterrizar un platillo volante o una luz rara, en fin, vieron algo raro. Tenemos que ir al día siguiente allí porque era la explanada donde jugaban los niños, además, o sea que era el único sitio donde podían ir. Y al día siguiente cuando fueron, pues se acercaron a menos de 10 metros, 7, 8 metros llegó a decir mi padre, y había unas personas pues que tendrían como una especie de duendes, 1,20 m, menos de 1,50 m, quizás con escafandra, y detalles que no los detato, vestidos con camisa de safari, eso sí que mi padre lo decía, un tipo de ropa así de safari, pues bailando alrededor de un árbol, Y lo vieron los dos, y el amigo, pues bueno, pues yo digo, esto es el diablo, y echó a correr el amigo y mi padre detrás, claro. Estamos hablando de críos de unos 8 años. Susto, pero bueno, eso mi padre lo ha contado en muchísimas ocasiones y lo damos por cierto. Chicos, Marco, Carlos, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Nando, ya sé que te has quedado con ganas, pero en fin, otro día ya, cuando ya tengan el invento ya a punto de lanzar al mercado, la exclusiva aquí en La Puerta Secreta. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho la historia, y la verdad que os deseo mucha suerte con todos estos proyectos, ese motor que espero que salga a la luz y que cambie un poquito el sistema actual para un bien común. Pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego, Miguel Ángel. Adiós, que nos vamos. Hasta luego.